Estar hablando sobre este sainete protagonizado por un reverendo mequetrefe que se llama Marx, marxista Marx. Imagínate sus papás cómo serían, ¿eh? No, no me quiero ni imaginar. Digo, imagínate. Bueno, tú vas a manejar el asunto de la política que hay en esto, ¿no? Pero está totalmente cesado. No sé si a estas horas ya salió de su Ahí oficina. sigue. Dice que se va hoy cuando concluya su jornada laboral. Es un estúpido, es un mequetrefe. Bueno, ya sabemos que la sucesora es Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales. Ha sido nombrada ya pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 11 libros publicados y traducidos en 10 idiomas. Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca ñu sabí, realizó estudios en contextos bilingües y multigrado. Ahí está ya el currículum, ya lo está publicando el Gobierno de México. Lo único que pido es que ella no traiga lo que a veces traen muchos resentimientos sociales, como este acomplejado, o el acomplejado que nos gobernó en el sexenio pasado. ¿Y que lo puso a él? Sí, y que puso un acomplejado que puso a otro para transformar todo un sistema educativo que es reflejo de sus agravios y complejos. A ver, este asunto del libro de texto no empezó ayer. Esto, en este programa y yo en mis columnas, en Ruiz Gili Times, lo hemos estado manejando desde hace años. Yo ahorita, en el poco tiempo que tuve, me encontré que ya desde el 2011 yo ya estaba cuestionando los costos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que parece que se gastaban mucho en sus libros. Estamos hablando de 2011, cuando el gobierno era el de Felipe Calderón. Así que no nos digan de qué. Hace 15 años. Ok, hace 15. En 2013, en septiembre de ese año, yo critiqué al gobierno de Enrique Peña Nieto porque sus libros de texto nada más traían 117 errores ortográficos, que demostraba la ineptitud de la Secretaría de Educación Pública en esos tiempos. En agosto de 2009 analicé la contrarreforma educativa de López Obrador, que eliminó la evaluación de los maestros. Digo, ¿cómo puedes tener un maestro si no lo evalúas? Ah, claro, pero López Obrador cada vez que se enfermaba se iba con médicos privados. Sí. Bien evaluados, ¿eh? En una columna que escribió mi querido Daniel Valles, que más tarde estará con nosotros, en 2021, detectó los problemas y los peligros en las asambleas de redacción de los libros de la Secretaría de Educación Pública. En este programa tuvimos muchos debates sobre los libros de texto. Muchos. El más reciente fue el viernes pasado, hablando de este mequetrefe. El 3 de agosto de 2003, mi columna se llamó La mediocridad de la educación aumentará con deficientes libros de texto. Y se cumplió el pronóstico porque todas las evaluaciones han señalado cómo se volvió peor el desempeño de los jóvenes y niños mexicanos. El 7 de agosto analicé las conferencias vespertinas que organizó la Secretaría de Educación Pública, esto en 2023, para defender los libros. Así como hubo la pandemia, mandaban al doctor Muerte a explicar por qué íbamos tan bien y cuando acabó esto eran 800,000 muertos. Aquí mandaron a ¿cómo se llama este? Marx. A Marx Arriaga para explicar las bondades. El 9 de agosto de 2023, en el sitio Ruiz Gili Times, recopilamos testimonios de académicos de la UNAM y del CINESTAD, donde destacaban las críticas fallas, la reducción drástica de páginas dedicadas a las matemáticas, de más de 200 a menos de 20. Que me late que este Marx es un tarado en matemáticas, igual que yo, porque habemos muchos. Pero este llevó tal vez su taradez a reducir matemáticas.
La inclusión de infografías con errores. Hasta el sistema solar lo representaron mal. Sí. Creo que primero pusieron a no sé qué planeta que al Antes, otro. sí, sí, sí. Falta de una secuencia lógica que permita a los maestros seguir un plan de estudios coherente. La presidenta ya se refirió a esto, que los maestros están pidiendo ayudas para poder seguir. También el 9 de agosto hablamos sobre el sesgo ideológico y político de los libros de texto. Yo los califiqué como un panfleto de la 4T. Se incluyeron eventos históricos recientes como la elección de 2018, pero no vistos desde un punto de vista histórico, sino según Morena, según la óptica oficialista. En estos libros se priorizó la lealtad política sobre la precisión científica. Se sacrificó el futuro competitivo de los niños en áreas como matemáticas y comprensión lectora. Nuestra colaboradora Selene Díaz en Ruiz-Gili Times pues hizo una genealogía de la CONALITEG, la Comisión de Libros de Texto, creadas en 1959, y dijo que al principio el libro de texto fue concebido como una herramienta de equidad social, no de adoctrinamiento partidista, y cómo estos libros de texto de este mequetrefe fueron, por primera vez en décadas, su proceso de elaboración fue totalmente opaco, violando la Ley General de Educación al no consultar a los gobiernos de los estados ni a los padres de familia, porque eso fue una crítica que también se hizo. Sí. Y así muchas cosas y ya pues, llegamos al día de hoy. Entonces, esto ha sido terrible. Los estudios demuestran cómo el último estudio de PISA se registró un desplome en matemáticas, o sea, en estudiantes de 15 años su desempeño en matemáticas regresó a niveles de 2003. Solo el 34% de los alumnos alcanza el umbral mínimo de competencia en lectura, frente al 69% promedio de la OCDE. En el más reciente estudio regional comparativo y explicativo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México aparece por debajo del promedio regional en primaria. 40% de los niños de tercer año de primaria y 60% los de sexto no logran siquiera el nivel mínimo de lectura y matemáticas. Y esto se agravó con esta estupidez. ¿Sí? Porque entonces aquí lo que estamos es que millones de niños seguirán pagando el costo de las estupideces de López Obrador y de Marx Arriaga en lo que al sistema educativo se refiere, así como 800,000 mexicanos tuvieron que morir por las estupideces de López Obrador y sus encargados de salud, el doctor Muerte y el otro que no daba una, el secretario de salud, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar de Es que era tan mediocre que no nos acordamos durante la pandemia. Ese es el tema. Ahorita aquí haces la pregunta, nadie se acuerda de su nombre. Nadie. El que daba la cara, si es que se le puede llamar, era López-Gatell. Doctor Muerte. El doctor Muerte, que independientemente de su tema ideológico, como en este caso, falló absoluta, contundente y rotundamente. Es terrible. Es que la ideología mata. Acuérdate cuando el ya desaparecido gobernador, porque murió, Miguel Barbosa, dijo que el COVID no le daba a los pobres, que solo a los ricos. Y mucha gente en Puebla se la creyó. Sí. Y no se vacunó. Sí. O sea, en un país como México, si se hubieran hecho bien las cosas, pon que hubieran muerto 200,000 mexicanos. Comparativamente con los países donde lo asumieron mejor, en la tabla del tamaño del país, ese hubiera sido un rango. Sí, aquí la ideología fue de que no vamos a vacunar a los médicos privados, porque son fifí, pero se contagiaban igual que los otros. Peor, porque ellos tenían que atender todos los días el asunto. Ideología mata. La ideología mata. Hombre, tú vas a hablar de la grilla, ¿no? Digamos del contexto, sí, de cómo se dieron las cosas. La grilla. Y de lo que sigue pasando todavía hace un rato. Híjole, Y la presidenta no le queda de otra que decir que defiende la nueva escuela mexicana, la cual con sus estudios de maestría y doctorado no creo que crea mucho en este esquema, Claro que no. pero obviamente no puede hacer un rompimiento
frontal con el hombre que la apadrinó desde su primer cargo político y la apoyó a ser presidenta. Yo lo entiendo. Pero es una muy buena señal que lo haya corrido. Es una muy buena señal, es como decirle, ¿sabes Pues, por qué no hasta se aquí, sale? ¿no? Porque yo creo que el aldeano que está en Palenque le dijo, no te salgas. Así como no se quiso salir del Paseo de la Reforma, ¿te acuerdas? Lo mismito, es la misma técnica. Sí, nada más que en términos de ley, como funcionario público, ¿te despiden? Vas pa' ¿Te afuera. despiden?